Mi hermano destruyó mi matrimonio con una mentira. La última vez que confié por completo en mi hermano, terminé perdiendo a toda mi familia. Durante años pensé que había tenido suerte en la vida. Me casé con Susana cuando ambos teníamos 21 años. Habíamos sido novios desde la secundaria y crecimos prácticamente juntos. Tuvimos 4 hijas maravillosas y, después de 25 años de matrimonio, seguía sintiendo que era la mejor decisión que había tomado. Había un único punto oscuro en toda esa historia. Mi hermano Iván. Cuando Susana y yo nos comprometimos, él hizo algo que casi destruye a nuestra familia antes siquiera de empezar. Le confesó que estaba enamorado de ella y le pidió que me dejara. Fue Susana quien me lo contó. Recuerdo perfectamente su expresión aquella noche. Estaba furiosa. No quiero volver a verlo, me dijo. No después de esto. Yo también estaba enfadado. Más que enfadado, me sentía traicionado. Pero mis padres intervinieron. Mi madre lloró durante horas. Mi padre insistió en que una mala decisión no podía romper una familia para siempre. Es tu hermano, Tomás. La sangre es la sangre. Al final cedí. No porque quisiera hacerlo. Porque me convencieron de que era lo correcto. Los primeros años fueron incómodos. Iván evitaba quedarse a solas con nosotros. Luego empezó a salir con otras mujeres. Más adelante parecía haber aceptado la realidad. Con el tiempo volvimos a celebrar cumpleaños juntos. Navidades. Vacaciones familiares. Barbacoas los domingos. Cuando nacieron mis hijas, él estaba allí. Cuando Cecilia aprendió a montar bicicleta, él fue quien la sostuvo por primera vez. Cuando Lorena se graduó de secundaria, él estaba en primera fila aplaudiendo. Incluso llegó a convertirse en una especie de tío favorito para Amanda y Paula. Poco a poco dejé de verlo como una amenaza. Creí que había madurado. Creí que había dejado atrás aquella obsesión adolescente. Y durante años no tuve ninguna razón para pensar lo contrario. Hasta un martes de marzo. Había pasado una semana fuera por trabajo. Nada fuera de lo normal. Volé de regreso esa tarde, recogí mi equipaje y conduje directo a casa. Lo único que quería era darme una ducha y cenar con mi familia. Pero apenas abrí la puerta sentí que algo iba mal. La casa estaba demasiado silenciosa. Dejé la maleta junto a la entrada. Entonces vi a todos reunidos en la sala. Susana. Mis 4 hijas. E Iván. Sentados uno al lado del otro. Esperándome. Al principio pensé que había ocurrido una tragedia. Algún accidente. Una enfermedad. Algo relacionado con mis padres. Pero en cuanto di 2 pasos dentro de la habitación, Cecilia se levantó de golpe. Estaba llorando. No llorando de tristeza. Llorando de rabia. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, gritó. Me quedé inmóvil. Miré a Susana. Su rostro estaba rojo. Los ojos hinchados. Y una expresión que jamás le había visto en 25 años. Desprecio. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Ella dio un paso al frente. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué? No me mientas. Susana, no entiendo nada. ¿Cuánto tiempo? Mis hijas comenzaron a llorar otra vez. Lorena apartó la mirada. Amanda se cubrió la cara con las manos. Paula ni siquiera quiso mirarme. Y yo seguía sin entender qué estaba pasando. Hasta que Susana sacó su teléfono. Explícame esto. Me mostró una conversación. Luego otra. Y otra más. Mensajes románticos. Fotografías. Reservas de hoteles. Recibos de restaurantes. Supuestas escapadas a Atlanta, Miami y Chicago. Todo acompañado por mensajes que parecían demostrar una relación secreta de años. Mi corazón empezó a acelerarse. Porque aquellas imágenes parecían reales. Demasiado reales. Pero nunca habían ocurrido. Esto es falso, dije. Nadie respondió. Susana, te juro que esto es falso. Basta. Escúchame. Basta. Entonces intervino Iván. Hasta ese momento había permanecido sentado en silencio. Observándome. La mujer de los mensajes es amiga mía de la universidad, dijo con voz tranquila. Ella me contactó la semana pasada porque ya no soportaba la culpa. Lo miré. Y por primera vez en muchos años sentí algo que creía olvidado. Desconfianza. ¿Qué acabas de decir? Me contó toda la verdad. Estás mintiendo. Tomás. Estás mintiendo.
Pero nadie estaba escuchándome. Nadie. Y mientras veía las lágrimas de mis hijas y la furia en los ojos de mi esposa, comprendí algo aterrador. Ya habían tomado una decisión. Y yo era el único que todavía no lo sabía. Intenté hablar. Intenté explicar. Intenté recordarles quién era. Pero cada palabra parecía hundirme más. Susana, mírame, le dije. Llevamos 25 años juntos. ¿De verdad crees que te haría algo así? Ella soltó una risa amarga. Creía que te conocía. Aquello me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Tomó el teléfono y comenzó a mostrar más pruebas. Mensajes. Correos electrónicos. Fotografías. Capturas de redes sociales. Todo perfectamente organizado. Parecía el expediente de un criminal. No reconozco nada de esto, repetí. Porque eres un mentiroso, dijo Cecilia. Volteé hacia ella. Era mi hija mayor. La había visto dar sus primeros pasos. La había acompañado a su primer día de escuela. La había llevado al altar en cada sueño que imaginaba para el futuro. Y ahora me miraba como si fuera un desconocido. Cecilia. No me llames así. Sentí que me faltaba el aire. Lorena se puso de pie. Mamá te dio toda su vida. Lo sé. Y la destruiste. Amanda no dejaba de llorar. Paula permanecía inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Busqué ayuda en alguna de ellas. Una sola duda. Una sola pregunta. Algo. No encontré nada. Entonces miré a Iván. Y entendí. Aquella calma. Aquella seguridad. Aquella forma de observarme. Parecía un hombre que sabía exactamente cómo iba a terminar la noche. Esto lo hiciste tú, le dije. La sala quedó en silencio. ¿Qué? Esto es obra tuya. Iván negó lentamente. Necesitas ayuda. Llevas enamorado de mi esposa desde hace 30 años. Basta. Nunca lo superaste. Susana me interrumpió. No vuelvas a culpar a otras personas por tus decisiones. Te está manipulando. No terminé la frase. La bofetada me alcanzó de lleno. Mis gafas salieron disparadas y golpearon el suelo. Durante unos segundos nadie habló. Ni siquiera yo. Me quedé allí, mirando los cristales rotos. 25 años de matrimonio acababan de terminar delante de mis ojos. Haz las maletas, dijo Susana. Escúchame. Fuera de mi casa. Esta casa también es mía. No después de lo que hiciste. Cecilia señaló la puerta. Vete. Esa fue la última palabra que escuché antes de salir. Conduje sin rumbo durante casi una hora. Llamé a mis padres. Mi padre contestó. Pensé que al menos él me escucharía. Me equivoqué. Iván ya nos contó todo. Papá, es mentira. No empieces. Por favor, escúchame. Si te queda algo de dignidad, facilita el divorcio. ¿Ni siquiera vas a preguntarme qué pasó? Hubo unos segundos de silencio. Estoy decepcionado de ti, Tomás. Y colgó. Aquella noche dormí en un motel. Solo. Por primera vez en más de 2 décadas. Sin imaginar que lo peor todavía estaba por llegar. Los siguientes meses se convirtieron en una batalla desesperada por demostrar algo que nunca había ocurrido. Contraté a un abogado. Gasté más de $8,000 que no tenía. Revisé cada viaje de trabajo. Cada factura. Cada llamada. Cada movimiento bancario. Todo demostraba que las supuestas pruebas eran falsas. Pero había un problema. Las pruebas falsas parecían más reales que la verdad. Las fotografías estaban editadas con precisión. Los mensajes estaban construidos con detalle. Habían creado perfiles falsos. Correos electrónicos. Conversaciones completas. Era una operación planificada. Y alguien había dedicado mucho tiempo a prepararla. Mi abogado logró demostrar inconsistencias. Pero para entonces ya era tarde. Susana no quería escuchar. Mis hijas tampoco. El divorcio avanzó igual. En diciembre todo terminó. Perdí la casa. Perdí a mi familia. Perdí prácticamente todo lo que había construido durante 25 años. Me mudé a un apartamento diminuto en una zona deteriorada de la ciudad. Pensé que ya había tocado fondo. 3 semanas después descubrí que estaba equivocado. Fue Cecilia quien me envió la noticia. Una fotografía. Nada más. En la imagen aparecían Susana e Iván. Vestidos de novios.
Sonriendo. Casados. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Sin reaccionar. Sin comprender. Sin sentir nada. Como si mi mente hubiera decidido apagarse para protegerme. La verdadera caída llegó en Nochebuena. Aquella noche recibí un mensaje. Era de Cecilia. Mi corazón se aceleró al verlo. Pensé que quizá quería hablar. Que tal vez tenía dudas. Que quizá aún existía una oportunidad. Abrí el mensaje. Te odio. Solo 2 palabras. Después vino otra. Tengo un nuevo padre ahora. Recuerdo haber dejado el teléfono sobre la mesa. Y quedarme sentado durante horas. Mirando la pared. Sin moverme. Sin llorar. Sin pensar. Como si algo dentro de mí hubiera terminado de romperse. Durante los 2 meses siguientes perdí 18 kilos. Falté al trabajo constantemente. Me despidieron. Pasaba días enteros sin salir del apartamento. Finalmente terminé en terapia. 3 veces por semana. Durante más de 1 año. Mi terapeuta me ayudó a sobrevivir. No a ser feliz. Solo a sobrevivir. Y una tarde me dijo algo que odié escuchar. Tal vez nunca logres limpiar tu nombre. Me enfurecí. Pero con el tiempo entendí que tenía razón. Porque la verdad no siempre gana. Y aferrarme a esa batalla estaba destruyendo lo poco que quedaba de mí. Así que hice algo que jamás pensé posible. Seguí adelante. O al menos lo intenté. Y poco a poco, contra todo pronóstico, mi vida empezó a reconstruirse. Pasaron 5 años. No fueron fáciles. Hubo días buenos. Muchos malos. Y algunos en los que apenas lograba levantarme de la cama. Pero seguí avanzando. Conseguí empleo como contador en una empresa mediana. Me mudé a un apartamento mejor. Volví a reír. Volví a hacer planes. Volví a sentir que el futuro existía. Entonces conocí a Elena. Fue durante una conferencia de trabajo. No buscaba una relación. Ni siquiera estaba seguro de querer otra. Pero ella tampoco buscaba nada. Había enviudado años atrás y estaba criando sola a su hija adolescente. Nos hicimos amigos. Luego inseparables. Y finalmente algo más. Lo que más me sorprendió fue Olivia. Su hija. Nunca intentó reemplazar a su padre. Nunca me exigió nada. Simplemente me abrió un espacio en su vida. Con el tiempo empezó a llamarme papá extra. La primera vez que lo hizo tuve que apartarme para que no me viera llorar. Elena y yo nos casamos el año pasado en una ceremonia sencilla. Sin grandes celebraciones. Sin promesas grandiosas. Solo tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba en casa. Entonces llegó la llamada. Mi teléfono sonó a las 11 de la noche de un miércoles. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. Contesté de todos modos. Era mi madre. Lloraba tanto que apenas podía entenderla. Tomás, teníamos razón, perdón. Dios mío, perdón. Durante los siguientes minutos escuché algo que llevaba 6 años esperando. Y que, cuando finalmente llegó, ya no cambió nada. La mujer que había participado en la mentira había discutido con Iván por dinero. Furiosa, decidió contar toda la verdad. Les mostró los mensajes. Las cuentas falsas. Las fotografías manipuladas. El teléfono desechable. Las transferencias. Todo. Mis hijas confrontaron a Iván. Según mi madre, él negó las acusaciones durante horas. Hasta que terminó confesándolo todo. Los 30 años de obsesión. Los $15,000. El montaje. La manipulación. Toda la pesadilla. Susana lo echó de casa aquella misma noche. Y al día siguiente inició el divorcio. Cuando mi madre terminó de hablar, guardé silencio. Porque después de 6 años, la verdad había llegado. Y descubrí algo inesperado. No me sentí mejor. Solo me sentí cansado. Durante los días siguientes comenzaron a llegar llamadas. Mensajes. Correos. Cartas. Todos querían hablar. Todos querían explicarse. Todos querían pedirme perdón. Mi padre fue el primero. El hombre que me había colgado el teléfono 6 años atrás. Lloró mientras hablaba. Yo jamás lo había escuchado llorar. Ni una sola vez en mi vida. Mis hijas también llamaron. Una tras otra. Cecilia me dijo que entendía si nunca volvía a verla. Lorena no pudo terminar la conversación porque rompió a llorar.
Amanda me pidió perdón tantas veces que dejó de parecer una palabra. Y Paula simplemente dijo: papá, fui una cobarde. Aquella frase me acompañó durante días. Luego llegó el mensaje de voz de Susana. Lo escuché una sola vez. Me pidió perdón. Me dijo que había destruido nuestra familia. Que había fallado como esposa. Que entendía si jamás la perdonaba. No respondí. Una noche Elena me encontró sentado en el balcón. Mirando la ciudad. Pensando. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé. Y era verdad. Porque una parte de mí seguía furiosa. 6 años. 6 años perdidos. 6 años sin ver a mis hijas. 6 años sin conocer a mi nieto. Nada podía devolverme eso. Pero también entendía algo. El rencor tampoco podía devolverlo. Pasé varias semanas reflexionando. Hasta que finalmente tomé una decisión. No volvería con mi antigua familia. No reconstruiría lo que destruyeron. Ese capítulo había terminado. Pero tampoco quería seguir viviendo encadenado a él. Así que acepté reunirme únicamente con mis hijas. Sin mis padres. Sin Susana. Sin Iván. Solo ellas. La reunión fue sencilla. Dolorosa. Imperfecta. Lloramos. Hablamos durante horas. Escuché sus disculpas. Ellas escucharon mi dolor. Y por primera vez en 6 años nos tratamos como familia. No solucionó todo. No borró el pasado. Pero fue un comienzo. Un mes después conocí a mi nieto. Cuando lo sostuve en brazos, comprendí algo que mi terapeuta había intentado enseñarme durante años. La justicia no siempre consiste en recuperar lo que te quitaron. A veces consiste en negarte a que te sigan quitando más. Iván perdió a todos. Susana perdió el matrimonio que había construido. Mis padres tuvieron que vivir con las consecuencias de haber elegido al hijo equivocado. Yo también perdí mucho. Pero no lo perdí todo. Porque mientras ellos seguían atrapados en los errores del pasado, yo tenía a Elena, a Olivia, una vida estable y una segunda oportunidad que había construido desde cero. Y por primera vez en mucho tiempo, al mirar hacia adelante, el futuro pesaba más que la herida.